Hola, soy yo, me llamo Samuel, pero algunos prefieren llamarme de otra manera. Monstruo, psicópata, asesino. No me importa cómo me llamen. Estoy sentado aquí, en este taburete de madera que cruje cada vez que me muevo, frente a esta cámara, frente a ustedes. Y sí, voy a contarles mi historia. Desde el principio, desde esos primeros días donde todo comenzó a desmoronarse. Esto no será fácil de escuchar, pero creo que es necesario. Porque, a pesar de todo, incluso los monstruos tienen una historia. Cuando era niño, me gustaba la soledad. Otros niños tenían amigos, salían a jugar a la pelota, se peleaban por tonterías y se reconciliaban al día siguiente. Yo no era de esos. No porque no lo intentara, sino porque había algo en mí que los otros notaban, algo que los alejaba. Tenía una mirada que, según me decía mi madre, parecía atravesar a la gente como un cuchillo, pero ella siempre añadía: «Eres especial, Samuel. No dejes que te hagan sentir menos». Mi madre, ella misma, era una presencia extraña. No era simplemente una madre amorosa o una figura distante. Era ambas cosas a la vez. Podía abrazarme con ternura una noche y al día siguiente ignorarme por completo. Creo que heredé su inestabilidad. O tal vez la aprendí observándola. Nunca lo sabré. Pero esa dualidad fue mi primera lección sobre lo impredecible que puede ser el amor. Ah, las voces. ¿Quieren saber de ellas? Claro que sí. Son la parte más fascinante de esta historia, ¿verdad? Aparecieron cuando tenía 7 años. Primero eran susurros, como si alguien estuviera escondido detrás de la puerta de mi cuarto, hablándome sin que pudiera entender las palabras. Samuel, Samuel, una y otra vez. Al principio me aterraban. Me escondía bajo las sábanas, tapándome los oídos. Pero con el tiempo, bueno, uno se acostumbra. Uno aprende a convivir con lo que no puede evitar. Era como tener compañía en la oscuridad, aunque fuera una compañía perturbadora. Al menos, nunca estaba realmente solo. A esa edad, no podía explicar lo que me pasaba. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo le dices a alguien que hay voces en tu cabeza, voces que no paran de hablarte? Nadie me habría creído. O peor aún, me habrían llevado a algún lugar horrible, alejado de mi casa y de mi madre. Entonces, lo callé, y al hacerlo, les di un espacio más grande dentro de mí. A los 10 años ya no eran solo susurros. Eran claras, fuertes. Habían aprendido a comunicarse conmigo, a darme órdenes. Rompe el vaso, Samuel. Muerde tu lengua hasta que sangre. Pequeñas cosas, pruebas, decían. Y yo obedecía. Porque si no lo hacía, la presión en mi cabeza se volvía insoportable, como si mi cráneo estuviera a punto de explotar. Las migrañas eran brutales. Me hacían doblarme de dolor. A veces pienso que si alguien hubiera notado lo que me pasaba entonces, tal vez mi vida habría sido distinta. Pero nadie lo hizo. Nadie vio las grietas que ya empezaban a formarse. Yo también las ignoré, como quien ignora una gotera que eventualmente se convierte en un diluvio. No quería preocupar a mi madre más de lo que ya estaba. Ella tenía suficientes problemas como para cargar con los míos. Así que las voces y yo comenzamos a formar un pacto silencioso. No las desobedecería, y ellas no me harían daño, o al menos eso creía. A los 15, las voces dejaron de pedirme pequeñeces. Hazlo, Samuel, enséñales que no pueden ignorarte. Esa fue la primera vez que lastimé a alguien, un compañero de clase que solía burlarse de mí. Me lanzaba papeles, me ponía zancadillas, me llamaba bicho raro, hasta que un día, durante el recreo, lo empujé por las escaleras. Cayó rodando como un saco de patatas y terminó con el brazo roto. Nadie sospechó de mí. Ah, la cara de sorpresa que puso cuando lo hice. Me sentí poderoso. Por primera vez, poderoso. Ese poder me quemaba las venas, me llenaba de algo que no sabía nombrar. No era felicidad. Era algo más profundo, algo oscuro que había estado esperando salir. Me dormí esa noche con una sonrisa. Y las voces también parecían satisfechas. Era como si hubiera pasado su primera prueba. Con los años, aprendí a disimular, a llevar una vida normal, al menos en apariencia. Trabajaba, sonreía, me comportaba como cualquier otro. Me esforzaba por encajar, por aparentar que era uno más. Pero por dentro las voces seguían hablando. Ellos no te entienden, Samuel, no te merecen. Y tal vez tenían razón. Porque, seamos honestos, ¿qué es la humanidad sino una masa de hipócritas, de mentirosos, de seres mezquinos que solo piensan en sí mismos?
Lo que yo hacía no era malo, no en mi mente, era justicia. Era poner orden en un mundo caótico y corrupto. Las voces siempre decían que yo era un instrumento, un medio para algo más grande, y cuando dudaba, me mostraban los defectos de aquellos que me rodeaban. Mentiras, traiciones, pequeñas crueldades. Ellos no eran mejores que yo. A veces me sorprendía lo fácil que era seguirlas. Era como si ya supiera qué hacer, como si esas órdenes fueran solo una confirmación de lo que yo ya quería. Mi primera víctima verdadera fue una mujer. Nunca supe su nombre. La vi una noche, caminando sola por un callejón. Las voces me dijeron, es ella, Samuel. Es perfecta. Y lo era. Frágil, vulnerable. Me acerqué, le sonreí, le ofrecí ayuda con su bolsa que parecía pesada. Ella aceptó. Y luego, cuando estuvimos fuera de la vista de todos, la detuve. Mis manos alrededor de su cuello, apretando, hasta que dejó de moverse. Fue rápido, eficiente. No sentí remordimiento, solo una calma que nunca había experimentado antes. Era como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante, como si todo tuviera sentido por fin. Esa noche las voces me felicitaron. Ahora lo entiendes, Samuel, ahora eres uno con nosotros. No voy a entrar en detalles de las otras, no quiero que este video desaparezca por algún tecnicismo. Solo diré que hubo más, muchos más, cada uno distinto, cada uno especial a su manera. Algunas veces era difícil, otras demasiado fácil, pero siempre era satisfactorio. Las voces me felicitaban. Bien hecho, Samuel, estás aprendiendo, estás cumpliendo tu propósito. Y yo me lo creía, porque ¿qué otra cosa podía hacer? No eran solo actos de violencia, eran piezas en un rompecabezas que las voces me ayudaban a armar. Cada movimiento tenía un significado, una razón. Al menos así me lo decían. Empecé a ver patrones donde otros veían caos. Todo tenía un propósito, una especie de lógica retorcida que solo yo podía comprender. Era embriagador. A medida que las semanas pasaban, empecé a notar algo curioso. Las voces no siempre estaban de acuerdo entre ellas. A veces discutían. Samuel, no la elijas a ella, decían algunas. No, es perfecta, hazlo, replicaban otras. Era como si mi mente se hubiera dividido en facciones, cada una con sus propios objetivos. ¿Y yo? Yo era el árbitro, el ejecutor, pero también era el que soportaba el peso de sus decisiones. Había noches en las que me despertaba sudando, con un nudo en el pecho. ¿Qué pasaría si tomaba una decisión equivocada? Si las voces no aprobaban. Pero al mismo tiempo, esa incertidumbre hacía que todo fuera más emocionante. Era como un juego, un macabro juego de supervivencia donde yo era tanto el jugador como el tablero. ¿Y saben qué? Todo iba bien, perfecto incluso, hasta que me descuidé. Fue mi error. Una de las víctimas logró escapar, dio la alarma, y cuando me arrestaron, cuando los policías me arrastraban esposado, las voces no paraban de gritar, ¡idiota! ¡Inútil! Una y otra vez. Era como si quisieran desgarrarme desde dentro. Los agentes dijeron que me encontraron riéndome como un loco, pero yo no estaba riendo, estaba gritando, porque el silencio habría sido peor, porque el silencio era un vacío que no podía soportar. El juicio fue un borrón de palabras y miradas acusatorias. Los psiquiatras me evaluaron, intentaron descifrarme. Algunos me llamaron enfermo, otros incurable. Ahora estoy aquí. Esta celda es mi mundo, pequeña, sosa. Mis compañeros de prisión me temen, lo sé. Me miran de reojo, susurran cosas que creen que no oigo. Pero no importa, las voces y yo estamos solos de nuevo, como cuando era niño. Ellas me dicen que esto no es el final, que la historia no termina aquí, que de alguna manera, algún día saldré de este lugar. Tal vez tengan un plan, tal vez no, pero siempre han estado conmigo y no tengo razón para dudar de ellas ahora. En las noches, cuando el sueño no llega, me quedo mirando las paredes, pensando en todo lo que he hecho, no con remordimiento, no, sino con curiosidad, porque al final me pregunto, ¿fue todo obra mía o simplemente seguí un guión que ya estaba escrito desde el principio? Las voces no me dan una respuesta clara, solo ríen y en sus risas encuentro la única verdad que realmente importa. Nunca estuve solo, nunca lo estaré, y eso, por extraño que parezca, es suficiente para seguir adelante. ¿Quieren saber más? Quédense. Tal vez algún día lo cuente todo, pero por ahora esto es todo lo que necesitan saber, porque esta cámara, como las voces, es mi confesionario.
mi testigo silencioso, mi último público. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.